Bienvenidos a esta mesa de análisis. Estamos ya listos para llevarle a usted los temas que se manejan en cuanto a cuestiones políticas, cuestiones también que tienen que ver con la sociedad. Este día saludo con gusto pues a nuestros amigos. Mauricio Zapata, bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias. Buenos días al auditorio y buenos días a la mesa. Rogelio Rodríguez. Jorge, buenos días a quienes nos escuchan, buenos días a mis amigos y compañeros de la mesa. Marco, Mauricio. Marco Antonio Vázquez, bienvenido. Hola Jorge, buen día al auditorio, buen día Mauricio, Rogelio. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos el tema que hemos preparado para el día de hoy? Pues el delegado de Morena, Ernesto Palacios Cordero, pues se quejaba, ¿no?, sobre las fake news, algo que seguramente pues ya se veía venir y que seguramente lo vamos a estar viendo a lo largo de estas campañas que todavía no empiezan, pero lo estamos viendo ahorita en la cuestión de intercampañas. ¿Qué tanto puede llegar a afectar esto, Marco, de repente en la percepción de la gente? O bueno, tú lo has dicho, la gente que ya está decidida por quién va a votar o por lo que va a hacer, por más que le digan, por más que le comenten, pues de repente no va a hacer cambiar su opinión, ¿no? A mí la verdad no me preocupan las notas falsas, las fake news, como le quieran llamar ustedes en inglés. El tema es el riesgo que corremos de que de un tiempo vayan a querer censurar las redes sociales, vayan a querer cerrar los espacios. Digo, finalmente las noticias falsas son falsas y se toman como tal. ¿Cuánto daño le pueden hacer a un político? Pues en la medida que tu prestigio lo permita. Si tú eres un político corrupto y alguien dice que eres corrupto, te va a dañar y te va a dañar en exceso. Lo lamentable es que la gente, si tú le dices que un político es ratero, le pongas el nombre que le pongas, es ratero. Y a veces es peor. Pero nosotros no tenemos la culpa como ciudadanos. O sea, nosotros no tendríamos por qué pagar los platos rotos. Las noticias falsas finalmente le van a dañar en la medida que el prestigio de cada uno de los políticos lo permita. Hemos visto campañas tras campañas donde se ha querido desprestigiar a los candidatos. Lo vimos con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Le dijeron de todo, pero de todo, lo que tú te imagines y más. Al presidente Andrés Manuel López Obrador le dijeron exactamente lo mismo, que era un peligro para el país y etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente ganaron. No les hizo tanto daño, o no les hizo daño, los fortaleció la campaña negativa que tenían en su contra. Y creo que así seguirá pasando mientras los gobiernos no den resultados, mientras los gobiernos sigan empeñados en quedarse con la mayor parte de los recursos y el resto le repartan a la sociedad sin llegar a satisfacer sus necesidades. Recordemos que el gobierno de Egidio estaba altamente desprestigiado. Dijeras lo que dijeras del contrario, no iba a pasar absolutamente nada, iba a ganar porque iba a ganar. El gobierno de Peña Nieto estaba tan desprestigiado que Andrés Manuel les iba a ganar, pusieran lo que pusieran enfrente, hicieran lo que hicieran. Las siguientes campañas van a ser iguales. Va a ganar más el prestigio de las personas por lo que pudieron hacer en su trayecto que lo que se pueda decir en las redes sociales. Yo soy un fanático de la libertad de expresión. Yo soy de los que piensan que más vale estar verificando lo que se escribe, lo que se dice, lo que se publica, a censurar cosas. Digo, no vayan a caer los políticos un día en el exceso de querer censurar redes sociales, en meterse a las redes sociales y decirte, ¿sabes qué? Tú de hoy en adelante puedes platicar de esto y de esto no. Es como si se metieran a tu casa y te dijeran, en el café con tu familia vas a platicar solamente del dinero y en la tarde de cómo les fue en la escuela. O sea, realmente eso no debería de pasar. Todo es un riesgo, todas son cosas, decían los clásicos, insistían en decir que la mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad, que hay que repetir una verdad para que se convierta en una verdad absoluta y cosas similares. En estos tiempos, quién sabe cuánto duren cada una de las verdades y yo insisto, tu prestigio es el que te va a mantener. Nosotros como periodistas, la gente se llena la boca de decirnos chayoteros, vendidos. Aquí lo hemos visto. ¿Sí? Hablas mal de un partido político y te llueven críticas. Hablas bien de un partido político y te llueven críticas. Y te acusan de todo. O sea, no se meten a decir, pues tiene toda la libertad de pensar como está pensando. El tema de los medios también no lo ganamos como los políticos. Nuestro prestigio no lo ganamos como los políticos.
hicimos las cosas mal, se hicieron mucho tiempo las cosas mal, nos pretendemos ahora, o pretende el periodismo tratar de sacar la cabeza, y mientras la siga sacando sin una precaución le van a seguir lloviendo fregazos. A los políticos exactamente les va a pasar lo mismo. ¿Cómo puede cambiar las cosas los políticos? Pues cambiando su prestigio, haciendo las cosas bien. Y salir a desmentir de repente este tipo de noticias, o es desgastante, puede ser llegar a un punto que es desgaste mucho. Pues si hicieran eso, pasarían la campaña desmintiendo cosas, porque todos los días van a aparecer situaciones que los involucran en situaciones ciertas o falsas. El problema, otro problema, o yo le veo más riesgo, Jorge, a que se publiquen verdades y que los políticos digan, es una noticia falsa. Fíjate qué periódico lo publicó, es que no le damos lana. O fíjate quién lo publicó, es panista. O sea, no puedes tú tampoco correr. Eso es mayor riesgo a que publiques una noticia falsa, porque digo, tu prestigio te tiene que sostener en cualquier cosa. Si yo digo que tú eres corrupto, y si la gente te conoce y sabe lo que haces, pues es Jorge, fíjate que es lo que hace, practica la libertad de expresión y hace las cosas bien. ¿Cómo va a decir corrupto de dónde? O vive en tal colonia y ahí su casa es la de siempre. Dime dónde está el dinero producto de su corrupción. Eso es el tema. Los políticos, de pronto tienes tú una casa de 11 millones de pesos, la compraste de la noche a la mañana en la playa, vives en Ciudad Victoria y te compras una casa. Es una fake news, es una noticia falsa. Y ya se acabó el tema, la discusión. O sea, yo le veo mucho más riesgo a ese tipo de cosas, a tratar de que una noticia falsa le vaya a hacer daño a un político. Tu prestigio te va a respaldar siempre, tu trabajo te va a respaldar siempre, y insisto, los riesgos es mejor correrlos a intentar empezar a censurar redes sociales, o empezar a censurar medios, o empezar a matar periodistas, como ocurre en gran parte de este país. Yo insisto, no va a haber daños, no veo ningún daño por una noticia falsa. Veo sí mucho morbo en la sociedad, veo mucha tendencia en las redes sociales a distribuir sin comprobar, sin verificar quién lo escribió, quién lo hizo, por qué. Lo que se pueda meter en delitos también está regulado, Jorge. Si tú publicas una noticia falsa, tú tienes todo el derecho a denunciar, y es demasiado sencillo. ¿Quién pagó la publicidad? Pues que se pagó en un Oxxo. Los Oxxos todos los días tienen cámara, o que se pagó en se transfirió de una tarjeta. Todos los bancos, no vas a llegar todo un banco, quiero hacer una cuenta a nombre de quién, de fulano de tal, te piden documentos. Todo eso, el dinero es bastante rastreable. Lo que se cometa delitos, si un político se ve dañado, pues que denuncie y adelante. O sea, eso ya no es dime tú qué existe de privacidad en las redes sociales. Si el Facebook te pregunta, ¿me puedo meter a tu teléfono para ver tus fotos y ver? O sea, ¿qué puede estar oculto si el Facebook te lo sabe todo, el WhatsApp lo sabe todo? O sea, son cosas que no van por ahí. No, las noticias falsas, pues, si los políticos se quejan, hay una solución. Hagan la chamba, háganla bien, y todo lo que se diga de ellos va a estar, ningún daño les va a hacer, al contrario, los va a seguir fortaleciendo en el camino. Ok, gracias, Marco. Rogelio Rodríguez, pues de este tema. Sí, Jorge, buenos días. Sí, bueno, mira, este tema de las noticias falsas, pues es un tema nada nuevo, ¿no? Más frecuente que veamos ahí publicadas fake news, como se le llama coloquialmente, pero te digo, es parte de la sociedad, y creo que el origen de todo es que las redes sociales no están reguladas. Ahí publica cada quien lo que quiere. O sea, tú puedes subir, no hay filtros, no hay regulaciones, entonces cada ciudadano o cada persona pues difunde lo que en su sentido cree que es viable o que es posible. Y en el tema de los partidos políticos, pues a mí me parece que siempre ha sido una parte de una estrategia electoral. Morena se duele de que hay noticias falsas en contra de su candidato, y bueno, pues también en el PAN hacen lo mismo, no hacen lo propio. O sea, te pongo un ejemplo. Hace poco comenzaron a surgir versiones en redes sociales sobre que Américo Villarreal iba a ser sustituido, reemplazado de la candidatura, que porque no, como se dice en el rancho, no daba el kilo. Y bueno, Morena tuvo que llamar a una conferencia de prensa para hacer una precisión ahí de que nada de eso era cierto, de que era noticia falsa, de que expusieron ahí encuestas, resultados de encuestas, colocando muy bien posicionado al doctor Américo.
Y a los 2-3 días empiezan a surgir también en redes sociales noticias de que César Veraste iba a ser desplazado de la contienda, que porque no estaba dando los resultados que se esperan para que pueda, pues por lo menos darle posibilidades al PAN de ganar la gobernatura. Entonces te digo, es parte de la estrategia de la competencia electoral. Todo el mundo lo usa, los ciudadanos se publican constantemente en redes sociales esas noticias falsas por parte de los ciudadanos, pero también los partidos políticos lo hacen, ¿no? O sea, todo el mundo lo hace. Entonces, si se queja Morena, pues bueno, al rato vamos a ver que también se va a quejar el PAN de lo mismo. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a eso. Aquí lo que sí me parece grave es que hay un sector de la sociedad que se cree mucho de lo que se publica en redes sociales, no sabe distinguir entre una noticia falsa y algo real, ¿no? Entonces ahí es donde podría estar el daño, ¿no? O sea, que la gente se deje llevar por esas publicaciones, por esas noticias falsas que se difunden, y que bueno, al final de cuentas pueda incidir en el momento que van a votar. Pero quiero reiterar eso, o sea, las noticias falsas son parte de la estrategia electoral, del juego sucio de los partidos políticos con tal de obtener una simpatía o de sumar preferencias electorales a su favor. Entonces no hay de qué asombrarse, y regular esto, evitarlo esto, pues lo veo muy complicado, ¿no? Porque pues no sé, apenas hace poco tiempo se generó ahí una situación legal para castigar cuando te hacen ahí una exhibición de fotografías íntimas o fotografías comprometedoras en redes sociales. Estamos en pañales en cuestión de regulación de las redes sociales. Entonces para mí es imposible que se pueda llegar al momento en que frenemos este tipo de difusión de noticias falsas. Y que sería también coartar la libertad de expresión, ¿no? Al final de cuentas. Es una confrontación de derechos ahí. Entonces pues va a estar en debate y en polémica mucho tiempo. Entonces yo creo que no deben de llorar los partidos políticos por esto, ¿no? O sea, ni Morena ni el PAN, o sea, es parte del juego sucio. La guerra sucia siempre la va a haber. Desde antes de que hubiera redes sociales, pues veíamos ahí que también declaraciones acusando a tal político de situaciones irregulares o inmorales en su vida. Y pues bueno, o sea, siempre insisto, es parte del juego, de la competencia, si quieres, competencia sucia, definitivamente. Una guerra sucia. Gracias Rogelio. Mauricio, pues es parte de la guerra sucia y algo que no vamos a dejar de ver. Sí, lo hemos visto, y desde hace mucho. Me parece que ahí quien tiene parte de la culpa es la misma sociedad y los mismos usuarios de las redes sociales que comparten sin leer, se dejan llevar por un título y empiezan a compartir. Si simpatizan con un color y la guerra sucia es en contra del otro, lo comparten y mírenlo, ya ven lo que está sucediendo, o al revés, o incluso las mismas noticias falsas que presentan en este caso los partidos o los candidatos, diciendo yo soy el mejor y tengo 200% de aprobación. También los mismos usuarios son los que lo comparten. Afortunadamente ya las propias empresas que manejan las redes sociales, en este caso Facebook, que se ha vuelto muy muy estricto, ya tienen, si bien no una regulación, sí tienen ciertas normas, ¿no? Normas comunitarias, como se le llaman, y ya ha ido bajando y eliminando las noticias falsas cuando el propio algoritmo las detecta, ¿no? Lo ha sucedido con fotos falsas de otros sitios, por ejemplo ahorita con la guerra de Rusia con Ucrania, y que la gente comparte algunas fotos que se generan en otra guerra o que no tienen nada que ver, las elimina la propia empresa, y eso es bueno. Yo sí soy de la idea que se deben regular, ojo, no coartar la libertad de expresión, pero sí regular, porque de pronto se difama gente y le destrozan la vida por noticias falsas, que se dejan llevar por chismes. Sí debe haber cierta regulación. Así ya se ha vuelto muy público, esto es algo que millones y millones de personas tienen acceso, entonces ya es algo que se debe de regular. Eso no quiere decir que se esté coartando la libertad de expresión, porque a final de cuentas en México la libertad de expresión también tiene limitantes constitucionales, y cuando ya se afecta a terceras personas, entonces ya deja de ser una libertad
de expresión. Una cosa es debatir, una cosa es decir o cuestionar y decirle al político, no estás cumpliendo con tu trabajo, eres corrupto, y otra cosa es inventar o difamar, no precisamente a un político, sino a una persona en general. De que afectan las fake news al proceso electoral o que benefician, desde luego que sí, a veces a favor, a veces en contra. Lo mencionaba Marco, al hoy presidente López Obrador, pues a sus adversarios le empezaron a generar mucho golpeteo a través de las redes sociales, incluso con las noticias falsas, y al final de cuentas lo beneficiaron. Y también lo comentaba Marco, ¿no? Hace 6 años en la campaña por la gubernatura de Tamaulipas, cuando gana Cabeza de Vaca, igual inventaron falsas noticias. Yo recuerdo una donde le ponen los cuernos, la famosa marca del gobernador, a una camioneta con hombres armados, y resultó que esa foto era ni siquiera de este estado, ¿no? Creo que era de Michoacán o de Jalisco, no lo recuerdo bien. Entonces ese tipo de situaciones al gobernador Cabeza de Vaca no le afectaron, al contrario, la gente suele a veces victimizar, y eso de alguna manera también le benefició. Pero yo sí estoy de acuerdo en que se regulen ese tipo de situaciones en las redes sociales, Jorge. Ok, bueno, gracias Mauricio, un momentito regresamos. Más que regular las redes sociales, los delitos están perfectamente configurados. O sea, sí existe un código penal, sí existe un código civil, sí existe todo lo que pueda sancionar una conducta indebida. Yo voy más por eso, en ese sentido, a tratar de regular lo que tú puedas decir o no puedas decir en una red social. Porque lo que decía Mauricio de los algoritmos del Facebook, del Twitter, si tú ponle negro, me caes gordo, te censura. Pero no le ponga los signos de que dicen porque te deja y no pasa nada. O sea, eso son más tratar de jugarle el dedo en la boca que otra cosa. Yo insisto, los delitos ahí están. Cada que se configura un delito, ¿sabes qué, papá? Pues tienes que pagarlo, tienes que castigarlo. El tema es que los políticos se han vuelto muy permisivos. Te difaman o te denuncian o dicen cosas de ti y se quedan callados. Y si tú dices de un político cualquier cosa, la gente te cree cualquier cosa de un político porque se dedica a la política. Es como te decía lo de los medios. ¿Sí? Tú dices que un periodista es chayotero, es corrupto, no le han dado lana, y con eso te difaman y te desacreditan todo lo que tú puedas creer o pensar respecto a un tema importante para la sociedad. Eso les pasa a los políticos y eso nos pasa a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Pues reconstruirnos, reinventarnos y tratar de que este tipo de noticias falsas que se publican pues te hagan el menor daño posible en razón a lo que eres y en razón a lo que la gente conoce de ti. O sea, sí, nada va a poder con la reputación de una persona. Claro. Así es. Gracias, Marco. Vamos a una pausa y regresamos con más de la mesa de análisis. Polimuebles, la mueblería más grande de la región. Muebles exclusivos, nacionales y de importación. Electrónica, línea blanca con más bajos precios para usted. Polimuebles, la mueblería más grande de la región. Tienda Monte es bueno para ti porque encuentras hasta 10% de descuento adicional en joyas solo en Semana Monte. Y también es bueno para México, porque con tu compra estás apoyando a más de 550 asociaciones. Nacional Monte de Piedad transforma. Conoce más en inversionsocial.montepiedad.com.mx. Más ofertas en tienda.montepiedad.com.mx. En Gran Hotel Las Fuentes te invitamos al Open House este próximo domingo 20 de marzo. Contaremos con los mejores expositores de la ciudad, en donde encontrarás los detalles más importantes para tu próximo evento. Ven con tu familia, te esperamos. En Gran Hotel Las Fuentes hacemos de tus sueños una realidad. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¡Mesil! ¡Mesil! ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil.
Gracias por continuar en la mesa de análisis. Y bueno, pues estamos hablando acerca de pues del tema, ¿no? De las noticias falsas, que tanto ayuda, que tanto al final de cuentas perjudican. Marco, pues tú eres convencido, yo por lo que he escuchado, de que sí se puede llegar a castigar de repente, pero no lo hacen porque no quieren. Yo insisto que todos tendríamos que actuar conforme a los reglamentos, conforme a las leyes, conforme a todo lo que pudiera existir a la mano para defenderte, y sobre todo con tu forma de actuar, con tu forma con que coincida lo que dices con tus acciones. Lamentablemente el prestigio, te insisto yo, de muchos políticos, de muchos periodistas, de muchas personas, pues no les permitiría resistir este tipo de acusaciones o cualquier acusación falsa, porque lamentablemente la sociedad todavía no logra comprender que la política no es mala. Los malos son las personas que se dedican a eso. El periodismo tampoco es malo, incluso es una buena actividad, es una actividad muy noble, es de servicio a la sociedad, tal como la política, tal como la educación, tal como cualquier otra área. El problema fue muchas personas, o hemos sido muchos de los que nos dedicamos a esta labor, que hemos privilegiado a hablar bien de alguien para recibir algún beneficio. En la política es exactamente lo mismo. La sociedad tiene que ir entendiendo que todo se trata de personas. Los partidos políticos no son malos, es quién los representa, quién va a estar, qué esperas de ellos. Las noticias falsas van a seguir por mucho tiempo causando algún daño a tu persona o a la persona del político sin merecerlo, pero insisto, yo soy fanático de la libertad de expresión y prefiero los daños, prefiero que se intente de una u otra manera corregirlos, a tratar de censurar lo que pueda pensar la gente, a tratar de censurar lo que pueda decir la gente respecto a cualquier tema que tenga que ver con lo público, con lo social. Que al final de cuentas, pues ellos deben estar acostumbrados a eso, ¿no? Tanto al golpeteo como a la adulación. Ya si lloran por lo que hacen ellos también, pues es risible. Ok, gracias Marco. Rogelio. Sí, te decía en mi primera participación, este tema de la guerra sucia, también la utilizan todos los partidos políticos y todos los candidatos, tú Jorge. No es algo nuevo ni de que tengamos que asustarnos, ¿no? Es parte de una estrategia electoral que están utilizando a ambos partidos, o todos los partidos en la competencia, digo, y sobre todo los candidatos que van ahí, que realmente tienen posibilidades de ganar. Entonces, que Morena venga a quejarse de que le están haciendo una campaña sucia con noticias falsas, pues también ellos la alentan, ¿no? Y también ellos hacen lo mismo. Ambos equipos tienen en sus cuarteles de guerra, tienen expertos en esos temas, expertos en bots, en una estrategia mediática en redes sociales, tratando de desprestigiar al partido, al candidato de enfrente. Entonces, que vengan a quejarse, pues no tiene caso. Y respecto a la regulación, platicábamos fuera del aire que es complicado que haya una sanción o un castigo para quienes incurren en ese tipo de conductas de difundir noticias falsas, porque no, como te decía, no hay una regulación ahí en redes sociales. Este tema es nuevo en las redes sociales y sí, a través de ellas se cometen bastantes delitos. La misma autoridad lo ha estado reconociendo durante los últimos años y ha estado haciendo esfuerzos por ahora sí que incorporar en el Código Penal nuevos tipos penales, y lo acaba de hacer con el tema de esta conducta recurrente que se venía dando, de que alguna persona ahí ofendida quería desprestigiar a otra subiendo en redes sociales fotografías indebidas. Pues bueno, ahora sí hay un castigo establecido en el Código Penal que te castiga, y con bastante severidad, a quien incurra en esta conducta. Pero en el tema de las noticias falsas, pues que cualquiera puede ahí publicar otras cosas que, si no lesionan directamente a una persona, pues sí confunden, y sí confunden a un gran sector de la sociedad. Lo vimos apenas el fin de semana pasado con el tema de violencia que se dio en el Estadio Querétaro. Inmediatamente comenzó a surgir en redes sociales un tema ahí de que 17 muertos, no sé, una cantidad exagerada de muertos, y al final de cuentas resulta que no hubo tales muertos, que eran lesionados, sí, algunos de ellos muy graves, pero fue una noticia falsa que de repente impactó en la sociedad, ¿no? Te genera pues una serie de emociones ahí a quienes la leen o se enteran de ella, y pues el daño ya está hecho, ¿sí? Entonces, yo insisto, o sea, sí es necesario que se regulen, si bien sin que se
limite o coarte el derecho a la libertad de expresión, pues sí que hay una regulación, ¿no? Porque el daño pues es general para todos, es para toda la sociedad en general, entonces habría que ver ese tema bien. Yo con la responsabilidad de la gente, ¿no? Al compartir ese tipo de información. Sí, digo, sin caer en una limitación a la libertad de expresión, pero bueno, también habría que ver una regulación, porque si no, digo, nos hacemos daños unos a otros. Gracias, Rogelio. Mauricio. Pues bueno, yo insisto en que sí debe haber una regulación en las redes sociales, debe ser una legislación a nivel federal, aterrizarlo algo en lo local, insisto, no para coartar la libertad de expresión, sino para evitar ese tipo de situaciones, como ya se empezó con la famosa ley Olimpia. En el caso de la política, pues bueno, no se pueden hacer víctimas los partidos que a final de cuentas también tienen su estrategia para desprestigiar al adversario y lo van a estar utilizando, y lo vamos a ver ahora cuando empiece la campaña constitucional. Unos se van a, ya sabes, ¿no? Esas cuentas de nueva creación, los amigos de, todos unidos con, entonces van a empezar a poner ese tipo de situaciones y de tratar de desprestigiar al adversario mediante las redes sociales. Yo creo que es un tema que va a tardar todavía un poco en que se pueda regular, pero al final de cuentas que va a influir, digo, la pregunta que nos hiciste al inicio de la mesa de qué va a influir, yo creo que sí puede influir, no será decisivo, pero sí puede influir un poco. ¿Y ahí beneficiar? Sí, desde luego que también. Sí. Okay. Gracias, Mauricio. Gracias, Marco, por tu participación. Gracias, Jorge Arturo. Gracias, Mauricio, Rogelio. Como siempre, gracias al auditorio. Gracias, Rogelio. Muchas gracias, Jorge. Mauricio. Jorge, en 5 palabras, los partidos son fake news. Lo acabas de decir mejor que nadie. Gracias a ustedes por su participación y también a usted por su sintonía. Recuerde, tenemos una cita el día de mañana a la misma hora y por esta estación. Mi nombre es Jorge Arturo Hernández, a nombre de todos los que hacemos posible este espacio y también de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas, le agradecemos su sintonía. Cuídese mucho, hasta luego. Esta es la máxima autoridad en música grupera, 101.7 FM.